Pero qué grave es rechazar a Cristo. Qué grave es oír las buenas noticias del Evangelio y no entregarle nuestra vida al Señor. Buenos días, hermanos. Hoy vengo con una exhortación. Estamos siempre en nuestra serie a Hebreos y vamos a ver Hebreos capítulo 6, que tiene una palabra de exhortación para todos los que hemos oído hablar de nuestro Señor Jesús. Como ustedes sabrán, los hebreos habían oído hablar del Señor Jesús, pero muchos de ellos habían decidido volver atrás a una vieja religión de obras, al antiguo pacto. Estaban rechazando al Señor Jesús, a pesar que algunos de ellos hasta ya habían comenzado a congregarse, a caminar por fe, pero estaban dudando, estaban recayendo, como si en realidad se mezclaron con el pueblo de Dios, pero nunca fueron verdaderos creyentes. Vamos a ver un poco acerca de esta advertencia que hace el autor de los Hebreos para que no volvamos atrás. Quiero comenzar diciendo, si usted está en Cristo, nada lo puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted y yo estamos convencidos y estamos completos en Él. Pero sirve esta advertencia para que veamos lo grave que es que una persona rechace a Cristo, para que oremos por nuestros seres queridos que no le han recibido, que cuando reciban esa lluvia de la palabra, su corazón dé fruto, que no estén endurecidos queriendo volver atrás. También sirve para darnos cuenta que en las iglesias puede haber una mezcla de personas. Hay trigo y hay cizaña. Hay verdaderos creyentes como usted y como yo que no nos vamos a apartar del Señor porque su gracia nos sostiene. Pero también hay oyentes que no han puesto verdaderamente su fe en el Señor. Se quieren volver atrás. Miremos el peligro en el que están. Lea conmigo Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Hagamos una pausa. Está hablando de personas que parecen creyentes. Dice que fueron iluminados, gustaron del don celestial y participaron del Espíritu Santo, pero en realidad son falsos creyentes. Son personas que se han mezclado con el pueblo de Dios. Por ejemplo, Israel en el desierto fueron iluminados por la columna de fuego, gustaron del maná, el don celestial, participaron del Espíritu Santo. Bueno, en el Antiguo Testamento, varias personas que no eran verdaderos creyentes temporalmente participaron del Espíritu Santo. Por ejemplo, el rey Saúl, como rey, fue usado por el Espíritu Santo, pero no era verdadero creyente. Por ejemplo, Balaam, aquel hechicero adivino, por obra del Espíritu empezó a profetizar bendiciones sobre el pueblo de Dios, pero él mismo no era verdadero creyente. Así que aquí está hablando de personas que se mezclan con la iglesia, pero no son verdaderos creyentes. Puede ser que vayan a la iglesia los domingos, puede ser que anden su Biblia debajo del brazo, aparentan ser cristianos, pero no hay una verdadera fe salvadora. Dice, es imposible que estos, dice el versículo 5, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Ahí está en el versículo 6. ¿Cuál es el problema del falso creyente? Tarde o temprano se vuelve al mundo. En el caso de los hebreos, se estaban volviendo a su antigua religión, a lo que el autor le llama los rudimentos de Cristo. Si usted mira al principio del capítulo 6, habla de esos rudimentos. Son ciertas doctrinas dentro del judaísmo que todas apuntaban a Cristo. Cristo es lo perfecto, Cristo es la perfección. Por eso dice el versículo 1, lea conmigo Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es el judaísmo, vamos adelante a la perfección, que es el cristianismo. Estos hebreos estaban volviendo a los rudimentos, estaban recayendo, como lo dice el versículo 6. Y esto es terrible, era como volver a crucificar al Hijo de Dios solo para ellos. Era un rechazo, una afrenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire cómo dice el 6. Es imposible que estos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Era como pisotear al Hijo de Dios, pisotear su sacrificio, su sangre, rechazarlo, menospreciarlo. Así que estos no eran verdaderos creyentes y se notaba porque estaban volviendo atrás. El Señor quiere que seamos tierra fértil, que cuando oigamos palabra demos fruto de fe y de salvación. Mira el 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, mira el versículo 8, estos eran los hebreos que estaban volviendo atrás. La que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser
quemada. Si somos tierra fértil, por obra del Espíritu Santo, vamos a dar fruto y vamos a recibir bendición. Tierra fértil se refiere a poner nuestra fe en Cristo y no volver atrás. Miren el nombre del Señor, miren lo grave que es volver al mundo. Si has escuchado de Jesús, no endurezcas tu corazón, entrégale hoy tu vida. Y si ya eres creyente, procura crecer en fruto, crecer en amor por el Señor, crecer en servicio, crecer en la palabra, procura crecer en obediencia. No nos quedemos estancados porque el mundo constantemente nos va a estar atrayendo, arrastrando, pero usted y yo somos tierra fértil, somos buena tierra. Recibimos la lluvia de la palabra y damos fruto para gloria de Dios. Por eso dice el autor a los Hebreos en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Nos está diciendo, ustedes los verdaderos creyentes, no se preocupen. Damos esta exhortación porque a veces hay una mezcla en las iglesias. Pero el verdadero creyente, yo estoy persuadido, amado, te dice el Señor, que vienen cosas mejores para tu vida. Cosas mejores, dice el 9, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque, oiga esto, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Habían hebreos que sí eran verdaderos creyentes, habían servido al Señor con mucho amor y todavía perseveraban en Cristo. Pero mira la exhortación para ellos. Dice el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Habían hebreos que se querían volver atrás. Para ellos es esa dura advertencia, que viene maldición sobre su vida por rechazar al Hijo de Dios. Pero habían otros hebreos que sí eran verdaderos creyentes, pero se habían hecho perezosos en la palabra, perezosos en el servicio a Dios. Para ellos la exhortación es diferente. Les dice, perseveren en Cristo, manténganse en la palabra, sigan creyendo en las promesas con fe y paciencia. Con esto terminamos el mensaje de hoy. Usted y yo, por la gracia de Dios, verdaderos creyentes, tengamos fe y paciencia porque heredaremos las promesas del Señor. El autor de los Hebreos termina el capítulo 6 diciendo que el Señor ha hecho promesas y juramentos inmutables. Y usted y yo tenemos que ser como el padre Abraham, con fe y con paciencia heredó esas promesas. Mire por favor el 15, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué promesa? La del versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham heredó la promesa con fe y con paciencia, a pesar que a veces flaqueó y a veces dudó, pero el Señor lo sostuvo en fe. Terminamos con el versículo 18, como nos dice que es inmutable la promesa y el juramento de Dios. Esas dos cosas, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El Señor quiere que te aferres de sus promesas y de su juramento, como que fueran esos dos cuernos del altar. Hemos acudido para agarrarnos de su promesa y su juramento, donde Él nos dice, en Cristo te voy a salvar, en Cristo te voy a bendecir y en Cristo te voy a usar. Que el Señor nos regale fe y paciencia para agarrarnos de esa ancla firme del alma. Así que Cristo es nuestro Rey, Él es nuestro sumo sacerdote, Él ha dado promesa y juramento. No nos volvamos atrás, no nos hagamos perezosos, aferrémonos a sus promesas, porque el Señor es fiel.